Voy a llevarlos a la palabra y vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer un versículo. Hoy voy a estar hablando de un tema que a diario se menciona en la iglesia, a diario. Y también cada vez que venimos a la iglesia, lo hacemos. Cada vez que venimos a la iglesia lo practicamos. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces si ya lo sabemos, ¿por qué lo vamos a predicar? Es para que lo hagamos mejor. Amén. Lo hagamos mejor. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 8, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiero que leamos y lo entendamos lo que quiere decir. De nuevo leámoslo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire que entendemos de este pasaje, que no solamente estábamos diciendo, hemos estado hablando en los mensajes anteriores y sobre dar lo mejor para el Señor. Y el deseo de Dios, creo que hace 3 mensajes prediqué de donde el deseo de Dios es que usted viva dignamente. ¿Se acuerda del tema? Que Dios quiere que vivamos dignamente, y explicamos qué es dignamente. Y en este pasaje el apóstol Pablo le dice a los corintios que crezcan, que abunden en toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, no solo lo suficiente, sino también abunden para toda buena obra. Todo lo que es buena obra tengan en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído su palabra. Señor, háblenos a través de este tema, enséñanos, queremos hacer las cosas mejor, eficazmente. Señor, usa tu siervo como instrumento, la gloria es para ti. Y enséñanos, Señor, que estamos dispuestos a aprender. En el nombre de Jesús, amén. A este mensaje le he titulado como tema, aprendiendo, oiga bien esa palabra del tema, aprendiendo a ofrendar a Dios con efectividad. Aprendiendo a ofrendar a Dios con efectividad. Como decía, hablamos, cada culto que venimos estamos hablando, vamos a dar la ofrenda, pero hay gente que ni siquiera sabe qué es ofrenda. Y el pastor tiene la responsabilidad de enseñar estos temas tan básicos, pero que muchas veces no sabemos. ¿Qué es lo que dice la gente que no sabe? Es que allí siempre hay que llevar dinero o siempre piden dinero. Entonces, pero no sabe, o dice, ya van a pasar la canasta, ¿verdad? Ya el que no sabe lo ve así, como algo que realmente que no tiene gran valor. Ya van a pasar ya por allí y no llevo nada y cosas así. Pero la verdad es que esto es más que dar $1, es más que dar $5, es más que dar $10.
Y hoy abiertamente quiero enseñarles este tema. Este bosquejo consta de 4 páginas. Ya lleva textos y todo ahí para compartirlo después para todos los que lo deseen, para que aprendan bien cómo hacer las cosas. El apóstol Pablo está deseando que abunden en todo. Y todos los cristianos debemos de saber algunos principios bien importantes. Como primero, que Dios es el dueño de todas las cosas. Tenemos que saber eso. ¿Cuántos saben eso? Dios es el dueño de todas las cosas. Y que todas las cosas vienen de Dios. Y que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Entonces eso lo debemos de saber. Mas sin embargo hay gente que cree que lo que tiene es porque realmente él es inteligente, él es trabajador, él es un gran negociante y porque se lo ha ganado con el sudor de su frente. Entonces dice, yo no le debo nada. No, Dios es dueño de todo. Y Él provee, Él bendice, Él da. Pero cada uno de nosotros necesita saber que verdaderamente Dios es dueño de todo. Amén. Así es. Me acuerdo cuando yo estrené una bicicleta que me regaló un hermano allá en Honduras. Y yo iba a una emisora a pasar un programa de radio. Y parqueaba mi bicicleta adentro, ahí en la sala, y ahí la dejaba. Y cuando regresé en uno de esos programas había un electricista subido en una escalera arreglando algo. Y me dijo, hermano, me dijo, ¿es suya la bicicleta? Sí, es mía. Le digo yo, gracias a Dios, Dios me la regaló, le digo, en estos días. Dios se la regaló, Dios no regala nada, me dijo. Y por ahí nos fuimos en la plática. Hay gente que no entiende que es Dios el que provee. Aunque sea su vecino que le llevó la provisión, ¿verdad? Pero es Dios el que provee. Ustedes han escuchado esa anécdota de la ancianita que oraba y oraba, Señor, este día no tengo para mañana nada que comer, pero tú eres mi proveedor, tú siempre me has suplido, nunca me has faltado. Y su casita de varas que rodeaba la casa, ¿verdad?, de Bajareque, unos muchachos de esos burlistos la están oyendo. Y dijeron, mira esta anciana cómo la vamos a engañar, ¿verdad? Vamos a comprarle la provisión y se la vamos a poner en la puerta de la casa. Y ya verás que en la mañana a ver qué dice. No, se la compraron y se la pusieron allí. En la mañana la anciana que abre la puerta cayó de rodillas. Gracias Dios, yo sabía, ¿verdad?, que tú me ibas a suplir mis necesidades, que no me iba a faltar nada. Gracias por haberme mandado esta provisión. Y ellos salieron burlándose. ¿Te fijaste que le engañamos? ¿Usted cree que le engañaron? No. Dios provee los medios para darle a usted la bendición. Aleluya. Dele ese aplauso a Jesús. La Biblia dice que nosotros somos los administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otro. Alguien le da, cuídemelo, haga que abunde, haga que se multiplique y se lo entrega. Ese es el administrador. Un mal administrador le entregan cierta cantidad y cuando dice a dar cuentas entrega menos, ¿verdad? Ese es mal administrador o ya se lo comió. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que nosotros manejamos lo que Él nos ha encomendado. Hay veces que nosotros mismos, por ejemplo, aquí en este país hay abundancia de comida, por ejemplo, pero ¿cuánta gente la malgasta?
No porque haya abundancia la vamos a tirar. Puede ser que en un momento usted la pueda necesitar. Tenemos que ser, ¿verdad?, ser sabios y decir, no porque el pollo es barato, voy a hacer 3 pollos y solo somos 2 personas y más de esto, mañana no me gusta comer la comida recalentada. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Cómprese un medio pollo y ya, y lo guisa y come, que no la tire. ¿Verdad? Va al restaurante usted, si ordena algo es para que se lo coma. No decir, ¿sabe qué? Voy a ordenar otra cosa porque ya y entonces mañana le va a hacer falta eso. Tenemos que ser buenos administradores. Si usted ha ido a comer con nosotros a un restaurante, usted sabrá que si un pedazo de pan nos queda, si una tortilla nos queda, nosotros la llevamos. Y usted dirá, bueno, entonces por eso entonces el pastor es bendecido. Y a veces, ¿qué sucede con alguien? Se le cae un centavo y no se agacha a recogerlo porque dice, ¿qué es un centavo? Lo que yo quiero que entienda es que a veces usted puede ser que ve que algo no tiene valor y usted lo descuida, pero Dios está viendo eso, que usted no le da valor a las cosas mínimas. Entonces no le va a dar lo máximo, porque usted no cuida lo poquito, ¿verdad? Uno tiene que cuidar lo que Dios le ha dado, no malgastarlo. Lucas capítulo 16, vamos a leer del verso 10 al 13. Capítulo 16 del 10 al 13 dice, el que es fiel, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mire qué versículo que dice, repítalo, confiéselo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mire, quedémonos allí con ese versículo, pero leamos el 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué pasaje este? ¿Quién le va a confiar lo verdadero en algo que nada más es como para probarlo? El verso 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no cuida ni lo ajeno, ¿cómo va a cuidar lo suyo? Qué palabra, hermano. El verso 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hay gente que lo ha entendido mal. Y dice, no, es que la verdad es que yo no amo las riquezas y por eso las deja ir y vive en pobreza. Si la riqueza le llega, las bendiciones le llega, es para que usted las administre. Ahora no va a ser un Dios de ellas. Por eso dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser infiel. Si el que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Entonces, está muy bien. Es bien interesante que usted sea fiel en lo poco, porque nadie puede ser fiel en lo mucho, especialmente cuando se trata de dinero. Es bien difícil. Y yo alabo a Dios porque Dios nos ha dado a demostrar que la palabra que predicamos tiene fruto. Porque hemos visto, hermanos, en nuestra congregación que han sido bendecidos
digamos, recibiendo cierta cantidad de un, digamos, de un problema que tuvo y que lo van a compensar. Y que lo compensaron con, vamos a decir, con $100,000. Y usted va a decir, ¿habrá aquí algún hermano en la congregación que ha sacado 10,000 de diezmo? Sí. Sí hay. En nuestra iglesia. Pasa que aquí no decimos si hay hermanos que han agarrado $150,000 y han dado los 15,000 de diezmo. Pero también están los que han agarrado 100,000 y no dieron nada. ¿Me entiende? Y esta predicación no es para sacarle en cara nada a nadie, sino para enseñar. Pero ¿cómo fue este hermano que agarró y no dio? Porque nunca fue fiel cuando ganaba el mínimo y allí estaba con lo alcanzadito. Nunca fue fiel en lo poco. Pero los que han sido fieles en lo mucho, sabe que siempre, ganando lo que sea, ahí traen ellos sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos para el Señor. Y cuando llega lo grande, aquí está también. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele ese aplauso a Jesús. Y puede haber este año, agarre esa palabra, que puede ser que alguien agarre 1 millón o agarre 10 millones. ¿Usted será fiel? ¿Usted será fiel? Amén. Si agarra 10 millones, hermana Lina, ¿qué es lo que va a hacer? Sacar su diezmo. ¿Cuánto sería del diezmo de 10 millones? 1 milloncito. No le tiembla la mano para hacer ese cheque. Compramos el templo. Ahí está. Otros 10 para usted. ¿Va? Que me dice que le dé algo a ella, entonces otros 10. O más, puede ser más. Pero comiencen ahorita. Comiencen ahorita. Que ganan 200 a la semana, que ganan 300, que ganan 500. Comiencen. Que Dios va a ver que ustedes son fieles en lo poco. Entonces va a venir el otro paso que los va a llevar a ser fieles en lo mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, muy bien. Está tremendo esto. Vamos a echar un vistazo en el Antiguo Testamento, cómo eran las ofrendas, cómo era que se manejaba esto. Quiero que preste atención. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, les dio una tierra rica y fértil. Y de todo lo que ellos cosechaban, eso sí les dio mandamiento. ¿Qué les dijo? De todo que cosechara esa buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera 10ª parte. A esto le llamaron el diezmo. Pero Dios le pidió que ellos dieran, que entregaran la primera, no la última 10ª, porque hay del 100 hay 10 partes de 10. Y oiga bien esto, hay quien dice, yo le voy a dar los diezmos al Señor, pero le doy los últimos 10. Y no me malentienda. Cuando se queda así, sucede que gasta todo, de manera que dejó de último para dar, y como no le alcanzó, también se lleva el diezmo. Se lo lleva, se va. Por eso era la primera. No les dijo, me van a dar, no solo es dar el diezmo, sino es la primera 10ª. Es decir, tengo 100 naranjas y las primeras 10 que voy a contar, 1, 2, 3, 4, a llegar a las 10, son para el diezmo. Ese es el diezmo. Entonces aprendamos a hacer. Cuando yo estoy preparando todo este estudio, digo, yo quiero que la iglesia sea bendecida.
¿Por qué? Porque esa décima parte, que es lo primero, está llevando lleva tres cosas la misma, tres elementos. Número uno, primicia. Lo primero, 10, y va adentro ahí. Número dos, ofrenda, porque está dando y va a servir para los beneficios de la obra. Y número tres, está diezmando, lleva los tres elementos importantes, por eso es gran bendición diezmar. Es gran bendición. Dígale que está a su lado, es gran bendición dar nuestro diezmo. Yo le decía a un pastor, lo que falta en su iglesia es enseñanza, porque tiene una iglesia semejante a la de nosotros, pero se les dificulta mensualmente, aunque usted no lo cree, hay iglesias más grandes que la de nosotros y les dificulta pagar la renta. No tienen un pastor a tiempo completo porque la iglesia no tiene la capacidad de darle un salario a su pastor. Y yo le decía que en nuestra iglesia, le digo, no se vende nada. Y Dios suple mensualmente todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dile un aplauso a Cristo. Pues este mensaje no es porque usted no lo hace, es para que lo haga mejor. Levítico 27, 30. Porque ese 10% pertenece a Dios. Levítico 27, 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién es? Esto es cosa dedicada a Jehová. Es de Jehová. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrenda voluntaria. Y todos que llegaban, cuando se reunían, llegaban, que dice Éxodo, comuníqueme con Éxodo 23:15, póngame Éxodo 23:15. Porque allí había una ordenanza en este Éxodo 23:15 que dice: ninguno, dentro de toda la palabra que dice ahí, ninguno se presentará. Leamos todo el versículo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Habían 5 tipos de ofrenda. 5. Para el más rico, el medio rico, ya ve que las clases sociales son así, ¿verdad? Dice, no, pues este el pobre, pero el más pobre, ¿verdad? Y de ahí es donde yo salí, que yo era tan pobre que el pobre decía, pobrecito, ¿verdad? Entonces, pobrecito, ¿verdad? El pobre. Y ya yo miraba al pobre y decía yo, algún día voy a ser como él. Entonces, sabe que hay categorías, pero nadie llegaba y le dice, Señor, yo soy demasiado pobre y no puedo dar. Entonces, porque estaban desde los bueyes o los toros, los carneros, los machos cabríos, las ovejas, y luego venía bajando así según el nivel, ¿verdad? No, y ahí venía bajando y ahí llegaba la harina, y al final quedaba una tórtola, una paloma. Esa era para el más pobre, para que él la pudiera agarrar a cualquier lado. Y llegaba con la palomita. Aquí le traigo, mi Señor, porque la fue a agarrar al potrero. ¿Cómo es posible, dice Dios, que no vas a poder agarrar una paloma? Eso está como que el que no se baña dice, no, pues es que él es pobre. No, si es que ser pobre no significa que no se va a bañar. Entonces traiga y todo. Por eso dijo Dios, nadie se va a presentar aquí con las manos vacías.
Ahora no podía llegar allí, ¿verdad? El rico con una paloma en la mano, porque no era aceptada. Era según su capacidad. Entonces mire qué tremendo eso. Entonces, el pueblo del Antiguo Testamento ¿fue fiel todo el tiempo? No. Decayeron, de repente cayeron en baches y se olvidaron de Dios y perdían todas las bendiciones. Mire lo que dice Malaquías 3:8 al 10. Malaquías 3:8 dice, hay una pregunta, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta, ¿robará, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Verdad? Como quien dice, ¿en qué? ¿Por qué les reclama? Porque Él les había dado mandamientos y los habían descuidado. Y Dios le dijo, en tus diezmos y ofrenda. El verso 9 dice, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Porque cosechaban ya y no llevaban la 10ª parte de los frutos. Por eso les dijo en el verso 10, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Este es el único versículo que a veces la gente lo sabe. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces ellos le habían robado porque habían 3 tipos de ofrenda o 3 tipos de diezmos que tenían que dar ellos. Y en todos los 3 les estaban robando. Uno de ellos era conocido como los diezmos del Señor, que era el 10% que daban de lo que recibían y con eso sostenían toda la casa del sacerdote, los levitas, todos los que servían. El otro diezmo era para ellos mismos prácticamente, para los eventos, las fiestas que hacían y todo eso. Y el tercer diezmo era para las necesidades, para los necesitados. O sea, vea usted que de cada diezmo tenía un propósito, ¿verdad? Imagínense, nosotros decimos, vamos a dar 3 diezmos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Imagínense si con un diezmo muchos se corren, ¿qué tal ya decimos vamos a dar 3? Pero sabe que si diéramos 3 no hubieran necesidades, porque se alcanzara, porque el primero es para administrar todo lo de Dios acá. Y ya el segundo sería para que de allí mismo, en la Biblia estaba contemplado que si del mismo diezmo alguien tomaba prestado, tenía que pagar intereses el 5% más. Es decir, si en el mes pasado le tocaba dar $100, pero los agarró, no los dio porque por una situación, entonces dice el otro mes lo doy. Tenía que dar el del mes pasado más el 5% y el del presente. ¿Me explico? Ajá. Todo eso así se manejaba. Entonces la gente cumplía y era bendecida. ¿Verdad? Nosotros sabemos cuando alguien es maduro y no vino a la iglesia esta semana y vino a la otra semana y el diezmo de esta semana pasada o la ofrenda de esta semana pasada no la dio, la otra la da. Pero a veces sucede de que alguien dice, no, ya no fui a la iglesia ya, ¿verdad? Se va al Gavilán y se lo comen tacos, o se va al McDonald's y se va a todo y le hace daño. Porque ese era diezmo del Señor, no era dinero suyo. No, usted guárdelo. Por eso digo, vamos a hacer las cosas bien, guárdelo. Dice, no fui, iba a dar $5 de ofrenda el sábado y no pude ir.
Y ni fui el domingo, iba a dar otros 5 el domingo, entonces son 10. Pero usted dice, voy a guardar estos 10 porque la otra semana voy. Entonces usted lo da, sabe, no es que le estoy pidiendo, no es para mí, es para usted. Porque el segundo diezmo era para ellos mismos. Era para que cuando tuvieran necesidades, de alguna manera en este país, le sacan más del diezmo, ¿verdad? Porque le sacan, dice, esto es para cuando seas viejo, le dice, ¿verdad? Y ahí le sacan un diezmo. Y otro es para, le sacan de todo lado, ¿verdad? Pero gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en el Nuevo Testamento cómo es la ofrenda. Este es un vistazo le dimos al Antiguo. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo es esta ofrenda? Un gran principio en la Biblia respecto a ofrendar es que cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Porque fíjense que todo empieza de que usted da, no es que le den. A veces nosotros estamos esperando recibir y si me dan, voy a dar. Es que Dios está esperando que usted dé primero. O sea, que usted se dé. ¿Qué va a dar? Y aquí vamos a entrar en unos detalles más adelante. Pero veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Pero observe usted que dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire la palabra que dice, dad y se os dará medida buena y apretada y remecida. Nosotros sabemos qué es medida buena. Sabemos lo que es apretada y remecida. Lo voy a explicar para los que no lo saben. Apretada y remecida. Jesús hablaba de manera tal que le entendieran. Y en aquel entonces se utilizaba, no se utilizaba la balanza, se utilizaban las medidas. Es decir, los hermanos que vienen del Salvador, de Honduras, saben bien que decía, véndame un cuartillo de maíz. Véndame un medio real de maíz, un medio real era, ¿verdad? Un medio real de maíz o véndame un medio de maíz. Esto no lo entienden todavía la juventud hoy. Cuando usted vaya allá y los lleva, llévelos y diga cuál es el medio, cuál es el cuartillo, cuál es la medida. En ese tiempo de Jesús, así era. ¿Por qué dice apretada y remecida? Porque el vendedor, cuando usted llegaba y le compraba el cuartillo de trigo, lo echaba allí y lo movía. Eso se llama remecida. Movía movía el costal y agarraba más. Y sígalo moviendo, agarraba más, sígalo moviendo, agarraba más. Así es la medida que Dios le va a dar a usted cuando usted da. Aleluya. Mas si no lo remecen ni lo aprietan, hermano, le va menos. Le va menos. Entonces, así me acuerdo que en Honduras no había cuartillo ni había medio, sino que allá se medía, había uno que se le llamaba medida y había otro que se le llamaba pana. Entonces dice, deme una pana de maíz, era media medida. Una pana de maíz era media medida. Y uno llegaba con alguien de esos que son medios agarrados, ¿verdad? Tranzas. Y le dice, deme por favor una pana de maíz, o sea, media medida. Y venía, la metía en el bulto de maíz así. Y luego le pasaba encima una regla. ¿Dónde la vas a echar? Aquí. Sin moverla tanto porque se le iba a hundir Mire, son malías, ¿verdad? Y por eso no prosperan, pues. Pero se ve el que es bueno, le dice, y lo sacude un poco y le echa más, y si es posible se lo da copeteadito, rebosando. Esa es la medida con la cual Dios le va a dar si usted da.
Mire qué bendición. Entonces, qué tremendo. El ofrendar facilita a que Dios nos dé. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Mientras menos damos, menos recibimos. ¿Verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad. ¿Verdad? Veamos qué dice Salmo 50, versículo 12. Salmo 50, verso 12. Me gusta este versículo y apréndaselo. ¿Qué dice? Si yo tuviese hambre, le dijo a David, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? Manténgalo ahí. Déjelo ahí un ratito. El versículo dice, si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué me vas a dar? Entonces dice, bueno, entonces ¿acaso es que Dios tiene necesidad? ¿Dios está con hambre? No. Pero Él dejó una ordenanza. Hoy en la mañana se hablaba de eso y creo que hermano José mencionó donde Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero sabe que no dejó el cheque, no dejó la visa firmada, ¿verdad? No dejó el templo construido, no dejó nada de eso. Si vayan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó? Porque sabe que todos los que pertenecemos a dicho núcleo, a dicho grupo, nos íbamos a unir para que resolvamos esos problemas nosotros. Le voy a decir, el agua, ¿quién hace? ¿Hay alguna compañía que hace agua? No, ninguna compañía hace agua, pero la venden. Entonces, pero ¿cómo la vende si ellos no son dueños del agua? Es Dios el que da el agua. Dios manda el agua, manda la lluvia, manda todo. Pero la compañía no hace el agua. Pero sabe que la compañía invierte en todas las instalaciones, en el personal que trabaja allí, en todos los equipos, y luego esos camiones que la anda repartiendo, ¿cree que la van a regalar? No, el agua es gratis, pero para llevársela hasta usted es caro. Entonces es lo mismo el evangelio. La palabra de Dios es gratis, no se vende. Dios da la palabra gratis, pero sucede que aquí hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar gas, hay que pagar renta, hay que pagar todo, todo. ¿Y eso con qué se hace? ¿Verdad? Con los que estamos allí. Los que estamos allí nos juntamos y decimos, bueno, dicen, aquí está, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y esas se llevan y se administran, todo. Entonces, por eso tenemos todo. Esta mañana me decía hermano José que hay una iglesia, y ya son varias iglesias, porque hay otra iglesia que le tengo que platicar a él, que me dijo que cómo hemos logrado esto, nosotros que tenemos varias cámaras, que las transmisiones se ven bonitas, alta definición, sonido calidad. Y hoy en la mañana me está diciendo, pastor, así me llamaron esta mañana, que con cuánto lo pueden hacer ellos. Él le dice, bueno, ustedes lo pueden hacer, todos lo podemos hacer. Y alguien le preguntó, ¿y será que se pueden gastar? ¿Alcanzarán unos 3,000? Le dice, pues ni para una cámara, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque todo es dinero, ¿verdad? Todo. Entonces, muy bien. Entonces, miren, en el Nuevo Testamento la ofrenda tiene un gran papel. Ahora, aquí le va esto. Algunos principios que usted debe saber sobre la ofrenda. Y aquí le voy a decir algo que le decía más adelante, le voy a decir. El primer principio, que lo primero, por eso es que todo empieza dando, para recibir. ¿Por qué? Porque primeramente
debe de entregarse uno mismo a Dios como ofrenda. Entonces, la primera ofrenda que usted le entrega a Dios, ¿cuál es? Es usted mismo. Usted mismo. Usted puede entregarle al Señor el 10% de su tiempo. ¿Quién lo ha pensado así? Dice, yo dice usted, tengo tanto tiempo libre y de este tiempo libre le voy a dar también el diezmo. Mire qué bonito es eso. Usted dice, ¿cómo lo está pensando eso, pastor? Bueno, usted dice, tengo tantas horas libres en la semana que no hago nada, estoy libre, descansando, pero de aquí voy a agarrar un 10% y se lo voy a dar al Señor, de tiempo. Entonces, bueno, tengo 10 horas libres en la semana, le voy a dar una. ¿Y qué hago en esa una? Voy a decirle al pastor o voy a acercarme a los hermanos el domingo, que a los hermanos que tienen mayor necesidad, mayor dificultad, que los veo, que me den su número, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Dedico una hora. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va, hermano? Bendiciones, hermano, me alegro saludarlo. No lo vi en la iglesia. No lo llame para hablar del otro hermano, ¿verdad? Hablar ahí, más le dice, hermano, ¿y qué le pareció fulano, fulana? Mire, ya se dio cuenta de la nueva, ¿verdad? No, es para motivarlo, para decirle, no lo vimos, hermano, estoy a la orden, aquí estamos, ¿verdad? Cualquier cosa, llámeme. O decir, alguien está en el hospital o está en la casa enfermo y yo voy a diezmar de mi tiempo. Tengo este tiempo, voy a sacar un diezmo de mi tiempo y voy a ir a dárselo al hermano. Sabe que Dios lo va a bendecir a usted grandemente. Es que hay muchas maneras, hermano, de bendecir. Entonces, la primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. Segunda de Corintios 8:5. Segunda de Corintios 8:5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente al Señor. Entonces, también debe de dar cada uno conforme Dios lo haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. Dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué dice? Según haya prosperado, guardándolo. Dice Pablo, para que cuando yo llegue, pues no se recojan entonces ofrendas. Fíjense que Pablo tenía razón. A mí me ha tocado mucho visitar las iglesias y da pena a uno que le digan, bueno, hermano, aquí tenemos la visita del pastor. Y él come, hermano, ¿verdad? Él viene gastando gas, él viene y le vamos a dar una ofrenda. No se ve bien. Por eso en nuestra iglesia la mayor parte de las veces nosotros si invitamos a alguien ya tenemos lo que le vamos a dar, ¿verdad? Y ya si recogemos una ofrenda todos en general, pero no andamos haciendo especificaciones. Entonces, en 2 de Corintios 8:3, 2 de Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa eso? Que cada uno da de lo que tiene. Usted no dé de lo que no tiene. De lo que no tiene, ¿para qué? ¿Por qué va a dar? Porque hay un refrán que dicen que es fácil taparse con sombrero ajeno, ¿verdad? Que usted le dice, mire, llévese esa bicicleta que está allí. Muchas gracias. Sí, dice que es de mi hermano, pero ya no la usa. ¿Por qué no le regala la suya? ¿Verdad? Regálele la suya. Usted dé lo que usted tiene. Es fácil darle a otro de lo que no. Usted dé de lo suyo, dé de lo que Dios le ha dado, de lo que ha sido bendecido. Dice con fuerzas y aún más allá de las fuerzas, es decir, hacer cualquier esfuerzo, pero es usted. Debemos de dar, ¿verdad? Alegremente, con buena actitud. Segunda de Corintios 9:7 dice,
2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No por tristeza ni por necesidad, no, voy a dar porque ando bendecido. Vamos a ir concluyendo, pero esto tiene gran bendición. Otra de las cosas es a quién se debe de ofrendar, a quién. ¿A quién se debe? ¿Dónde se debe llevar? Como hay diferentes tipos de ayuda, diferentes tipos de ofrenda, pero lo primero, hablando de ofrenda, el diezmo es a la iglesia donde la persona pertenece. Pero la ofrenda, igual, pero como hay otros tipos de ofrendas que puede usted utilizarlas o compartir con alguien, ¿verdad? A mí me ha tocado aconsejar jóvenes, por ejemplo, que llegan, o hermanos que llegan de su país con una promesa con su pastor allá. Yo al llegar allá, pastor, voy a trabajar y voy a ayudarlo, ¿verdad? Ayudar a la iglesia. Qué bueno. Y yo mismo les he dicho, ayúdenlo, apoyen esta iglesia. Pero los diezmos los tiene que dar aquí. ¿Me explico? Alguien me dijo a mí, mire, yo no estoy diezmando acá porque los estoy mandando a mi país. ¿Y será correcto? Y yo tengo que decirle, yo como pastor, no porque esté aquí le voy a decir si está bueno o no. Usted se está congregando aquí, usted va a diezmar aquí. Lo que va a mandar a su país son ofrendas. Va a ayudar a su iglesia o a cualquier hermano que usted quiera. Pero usted va a diezmar aquí. Me acuerdo cuando uno de los hijos de hermano Carlos Posada se mudó a Houston. Y que creo que fue a Minadab, que él se congregaba con nosotros acá, un hombre bien diezmador. Cuando llegó allá y todo, y se comunicó conmigo, me dijo, mire pastor, estoy yendo aquí a una iglesia, pero yo, la verdad es que yo sigo siendo parte de allá y yo amo la iglesia allá y quiero mandar mis diezmos allá. Y él me preguntó, ¿usted qué dice? Le dije yo, ¿usted ya es miembro de una iglesia? Sí, estoy asistiendo aquí. Entonces de sus diezmos allí. Otro pastor le hubiera dicho, sí, mande los hermanos. Y usted solo, ¿cómo le voy a decir eso, hermano? Ese es un robo. Ese es un robo. No, sus diezmos denlos allí, le dije yo. Si usted quiere mandar una ofrenda acá, mándela. Pero sus diezmos son allí. Amén. Hay gente en la televisión que le dicen, mande sus diezmos aquí. Si usted tiene una iglesia donde congregarse, la iglesia con necesidades, que se sostiene de los diezmos y de la ofrenda suya, y usted los está dando en otro lado, los está dando a la radio, a la televisión, y la iglesia suya sufriendo. No es correcto. Vamos a dirigirnos a orar por las personas que están allá en sus casas, las que nos siguen a través del Facebook, del YouTube, del Instagram. En el nombre de Jesús oramos para que traiga a ellos respuesta, restauración, fortaleza, sanidad. Restaure ese hogar, esa familia. Restaure esa vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Para usted no hay nada imposible. Es Dios maravilloso, es Dios poderoso. Recíbalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube Fuente de Vida AIP y Facebook Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.